todos. Pero bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la nueva materia, que es Psicología del Desarrollo 2, el regreso. Y bueno, ya les había comentado en la bienvenida que vamos a leer a Freud, a Montessori, a Vygotsky, a los autores. Y saben que mi ética no es leer sobre Freud, leer sobre Montessori, leer sobre Vygotsky, sino leer directamente a ellos. Es por eso que vamos a trabajar de una determinada manera. El plan de estudios, es decir, lo que vamos a trabajar, los temas están en la plataforma, ¿sí? Descárguenlo. Y les comentaba esto de Montessori, que es lo primero que vamos a trabajar, es que vamos a leer libros de Montessori, 2 libros. No les voy a poner los 2 porque luego se van a hacer bolas con cuál libro estamos trabajando. Ahorita les voy a poner nada más el libro con el que vamos a trabajar. Cuando ya trabajemos con el otro, entonces se los pondré en la plataforma. Así no nos haremos bolas, ¿sí? Entonces, esto es la forma. Ustedes acaban de conocer mi consultorio. Doy terapia los jueves, no cobro mucho. Y bueno, entonces, ¿desde dónde partimos? Para empezar a hablar de Montessori, tenemos que estar pensando qué es lo que observa Montessori en la educación, qué observa en los niños. Esto me recuerda a una anécdota en la cual yo, saliendo del cine con mi pareja, vimos a una mamá con su hijo y la mamá lo regañaba y le decía: ¿no te sabes estar quieto? Y mi esposa dijo: ¿usted no sabrá moverse? Es decir, hemos creado una cultura de la quietud. Es decir, se le enseña al niño, aquí vamos a hablar de los insectos, la taxonomía, todo este punto, y entonces el niño tiene que poner atención. ¿Pero cómo? Estándose quieto. Y el niño sí. Niño, siéntate. Y entonces el niño se queda quieto, cuando la naturaleza del niño no es esa, ¿sí? Pero entonces nos preguntamos, cuando crecen los niños y se vuelven adolescentes, ¿por qué tenemos una adolescencia sedentaria? Es decir, que no se mueve, cuando realmente nosotros lo promovimos. Es ahí que Montessori observa esto. Y esto tómenlo en cuenta porque la primera actividad son 4 cuestionamientos que ustedes resolverán de acuerdo a su punto de vista. La primera tiene que ver: la educación se ha vuelto unidireccional, es decir, yo explico, tú escuchas y recibes. Pero, ¿cómo crear una educación interaccional? Es decir, donde el niño pueda interactuar con las cosas. Supongamos, si yo a los niños van a aprender lo que son los insectos, uno se preguntaría: ¿cómo aprende más? ¿Con el pizarrón y explicando y él anotando, o él interactuando en un parque, en un árbol y viendo directamente a los insectos? ¿Sí? Entonces, ¿por qué hemos dejado de interactuar con nuestro conocimiento? Pero la pregunta es: ¿cómo hacer una educación interaccional? Ahora, ese es el primer punto. El segundo tiene que ver con los privilegios. Es decir, ustedes acordarán que si ustedes saben hacer algo muy bien, por ejemplo, tocar un instrumento, tocar un violín, recuerden siempre que hay un niño que lo hace mejor que ustedes. ¿Sí? Malditos chinos. Y uno dice: los chinos tienen un gran talento, tienen grandes habilidades. Es decir, hay niños privilegiados en esas habilidades. Ese es el cuestionamiento 2. Hay niños privilegiados, o tal vez todos los niños pueden tener este privilegio. Tal vez ellos aprenden violín porque desde pequeños les enseñaron, y que tal vez otro niño mexicano, de donde sea, también pueda hacerlo. Es decir, tal vez todos somos privilegiados. Ese es el segundo punto. Pero entonces el tercer punto que ustedes van a preguntarse es: tal vez no haya niños privilegiados, pero sí hay momentos privilegiados. Ustedes recordarán algo: los niños en realidad sí quieren hacer el quehacer. Incluso cuando ven a la mamá lavando los trastes, los niños van a lavar trastes. Voy a lavar. Y una madre dice: hazte un lado.
nada más me dejas sucio, me das lata aquí, me estorbas. Y ahí va el niño y quiere ayudar. No, vete a jugar, vete a jugar. Ay, el niño va a ser, vete a jugar, que aquí me estorbas, dejas más un desastre. Y después cuando son adolescentes, la madre dice, ay, tengo un hijo que solo se la pasa jugando, no ayuda en nada en la casa. Porque en realidad los niños sí quieren. Pero pareciera que si yo, hay un momento en que los niños, una cumbre, en que los niños sí quieren hacer qué hacer. Antes no, después no. Como si tal vez no fuera niños privilegiados, sino momentos privilegiados. Agarrar una cierta edad, una cierta etapa, y que tal vez ahí se pueda más fácilmente. ¿Sí? Entonces, pregunta 3. ¿Habrá momentos privilegiados? Y si los hay, ¿cómo usarlos para la educación? Y la cuarta, el cuarto punto que será importante retomar. Solo vean, ¿cómo aprenderá más un niño? Con esta serie de libros, apuntes, cuadernos, empezar así. ¿Cómo aprenderá el niño? Empezar a anotar así o aprenderá así. Es decir, ¿cómo hacer materiales que el mismo niño, yo no le tenga que decir, aprende matemáticas, sino que el mismo niño venga y se acerque a tomar los materiales? Es decir, que de él salga la iniciativa de querer aprender, porque en realidad los niños sí quieren aprender. Es lo que dice Montessori. Los niños sí quieren aprender, pero en el momento en que tú se lo impongas, obviamente te atraerá resistencias. Eso es lo que propone Montessori. Claro que los niños quieren, es más, los niños hasta quieren jugar juegos de video, nadie los obliga, tienes que jugar juegos de video. No, los niños lo quieren retomar porque hay algo de que querer hacer, querer retos, ¿sí? Ahora, con esto, ¿cómo presentar materiales que sean atractivos? Ahora, otra pregunta, ¿qué seduce más? Tener unas baguetas o unas cajas de juguetes así guardaditas, ¿qué impulsará más al niño? ¿Esto o esto? ¿Qué impulsa más al niño? Y seamos honestos, a todos nos gusta chacharear. Cuando han ido a un tianguis de pulgas, no dejarán mentir, que uno les gusta estar observando, igual que los perritos, que les gusta estar observando. Entonces, son estas 4 preguntas. ¿Cómo ustedes lo proponen? ¿Cómo hacer una educación interaccional? ¿Hay niños privilegiados o todos son privilegiados? ¿Habrá etapas cumbres, edades cumbres para una habilidad? Y si las hay, ¿cómo usarlas? Y cuarto, ¿cómo emplear todos estos materiales? ¿Cómo serían los materiales para que sean atractivos para el niño? Se dan cuenta que Montessori no solo funda una psicología del niño, sino que esta misma psicología del niño funda una nueva modelo de educación. ¿Sí? Eso es lo que tienen que llevarse. Elijan Piaget, elijan Freud, lo que sea, pero siempre funda un modelo de educación. Entonces, esperen un momento y ahorita regreso para explicar la siguiente actividad. ¿Sí? Bueno, chicos, ya regresé con ustedes. Bueno, tenemos que explicar algunos 3 puntos nada más. 4, ya no sé contar bien. Primero, lo que es plasticidad nerviosa. Plasticidad nerviosa es la capacidad del cerebro de modificar su estructura y su funcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poner un ejemplo. Un hombre que podía ver, hay un área que es de la vista, queda ciego de repente. Y pues lamentablemente empieza a estimularse otros sentidos, por ejemplo el oído. Entonces el área que corresponde al oído empieza a crecer y a ser más funcional. Es decir, de acuerdo a las demandas del ambiente, el cerebro empieza a cambiar. Pero hay quienes se les hace más fácil que otros. Vamos a poner un ejemplo. Chequen aquí unas pelotitas. Por ejemplo, hay una etapa en que a lo mejor se le da unos estímulos y hay otros momentos en que se le da muchos estímulos. ¿Cuál creen que de los dos que tenga más capacidad para aprender? Seguramente esto, porque tiene más con qué conectarlo.
Pero también es cierto que si pensamos que estas cajas tienen un tamaño, habrá una época de la vida en que será más grande, por lo tanto, se podrá estimular más fácilmente. En cambio, otro estará tan rígido que difícilmente empezará a chocar las pelotas. ¿Sí? No le costará más trabajo. Entonces, esta capacidad de plasticidad nerviosa, vayan apuntando porque la investigación, la tarea de la segunda parte de la tarea tiene que ver que describan esto. ¿Sí? Entonces, si la plasticidad nerviosa, a lo mejor todos tenemos la capacidad, también habrá una edad en que uno tenga más plasticidad nerviosa que en otra edad y cómo podemos aprovecharlo. Ahora vamos con esta otra parte. Si uno enfoca, se acordarán seguramente de algo llamado la impronta. Es de Konrad Lorenz. Ustedes verán unos patitos. ¿Qué es esta? ¿Qué se tiene que ver este instinto? Sencillamente en que muchos patitos o algunos animales, en el momento en que nacen, siguen al primer objeto que se mueve. Que comúnmente uno espera que sea la madre y empiezan a seguirlo. Ahí está. Es instintivo, nada más. Cuá, 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 cuá. Es puramente instintivo, el primer objeto que se mueve. Entonces pareciera que hay conductas que aparecen a cierta edad. ¿Sí? Por ejemplo, esta conducta de mi perrito que quiere entrar. Pero veámoslo bien, aunque fue algo improvisado, tienes razón. Hay una edad en que los perritos sí te siguen. Si tú los agarras muy chiquitos, te empiezan a seguir si convives con ellos. Pero hay otra edad en que no va a pasar esto. Te conocerán, pero no te van a seguir. Pareciera que incluso hay una edad en que aparecen ciertas conductas. ¿Sí? Pero si no las aprovechas, no volverá a aparecer. Ahora, esto tiene que ver con dos temas. Periodo crítico, chéquenlo porque ya no les voy a dar las diapositivas. Es un momento específico en que un suceso o su ausencia tiene un impacto específico en el desarrollo. Vamos a trabajar sobre este caso, que es el niño Aviñón. ¿Sí? Ay, ya le cambié la diapositiva. Quiere decir que si no se aprende una habilidad en esa etapa, ya no se va a aprender. Por ejemplo, el lenguaje. Ese es un periodo crítico. Si no se aprendió en cierto momento de la vida, ya no se va a aprender. O va a tener problemas muy severos. Es decir, hay una edad en que puede aprender a hablar. Pero a los 15 años, alguien que nunca ha hablado, alguien que estuvo encerrado, difícilmente. ¿Sí? Hay otro que dicen otra cosa. Mejor llamaremos periodo sensitivo. Que bueno, vamos a ver un rato, tiempos en el desarrollo en el que el niño es particularmente responsivo a determinados tipos de experiencias o habilidades. Y me llama la atención, son puntos sensibles. ¿Sí? Y por eso se necesita trabajar a ritmo. Esto más tiene que ver que hay habilidades, por ejemplo, el idioma, que se te facilita más. Pero no significa que no lo puedas aprender después. Lo puedes, pero va a costar más trabajo. Es decir, se llama sensitivo porque en el momento en que uno está más sensible, más receptivo a recibirlo. En otros momentos no es tan crítico, tampoco, ya no vas a poder, no, va a costar trabajo, pero se puede. ¿Sí? Entonces, en esto se basa estos 3 puntos, ¿sí? Entonces, pues bueno, esta es mi primera presentación. Es muy sencilla, es muy sencilla, pero porque apenas vamos empezando y lo que me interesa es su punto de vista y estos conceptos. Pero ya vayan descargando el archivo porque la siguiente tarea, ahora sí, va a ser vamos a utilizar el libro. Bueno, y espero que todos estén bien, estén sanos y bueno, bienvenidos y que tengan buenas noches, buenos días o buenas tardes. Nos vemos, adiós.